Voy a hablar sobre grupoides de Lie, que son como los objetos geométricos que utilicé para trabajar en mi tesis de doctorado, que son algo que permite definir stacks diferenciables, que son una generalización de orbifolds, y un modelo para estudiar geometría y topología diferencial sobre espacios singulares. Entonces, la motivación con la que quiero empezar la charla es una pregunta un poco básica, pero que motiva bastante bien la introducción de estos objetos. Vamos a suponer que M es una variedad suave y supongamos que existe una relación de equivalencia sobre esa variedad. Y ustedes saben que cuando uno tiene una relación de equivalencia, uno se fija en el espacio cociente asociado a la relación de equivalencia. ¿Qué va a ser el conjunto de todas las clases de equivalencia asociado a esta relación? Y inmediatamente él va a heredar una estructura de espacio topológico que viene de M. Entonces la pregunta que uno se hace es si M es una variedad, ¿cuándo este amigo de acá es una variedad diferenciable? Entonces, la pregunta es, ¿existe una estructura de variedad diferenciable? De variedad suave en el espacio cociente tal que la proyección canónica es una submersión sobreyectiva. Nosotros sabemos que eso va a ser un mapa continuo que va a ser sobreyectivo, pero queremos saber si es una submersión. Entonces la respuesta es negativa. Existen muchos contraejemplos en los que, bueno, si uno empieza con una variedad y una relación de equivalencia, él no va a ser una variedad y por lo tanto esto no puede ser una submersión. Vamos a poner algunos de ellos. El primer ejemplo en el que me quiero centrar, consideremos el círculo y lo vamos a identificar con las matrices ortogonales 2×2 con determinante positivo, que lo podemos ver como el conjunto de matrices dadas por esta parametrización. Y este conjunto actúa sobre R2 por rotaciones. Y voy a decir que dos puntos están relacionados y ellos pertenecen a la misma órbita de la acción. Entonces acá tenemos las clases de equivalencia de esa relación de equivalencia por órbitas. Es la siguiente: el origen va a ser un punto fijo, pero los demás puntos, la órbita, van a ser círculos concéntricos. Y cuando nosotros vemos cuál es el mapa cociente asociado a esa relación de equivalencia, vemos que el espacio cociente o el espacio de órbitas en este caso va a ser el intervalo o el rayo cerrado en cero y que va hasta más infinito. Este sería el espacio cociente. Eso sería R2 partido por esa relación de equivalencia y uno usualmente pone eso como el grupo.
Entonces, si ustedes se fijan, este espacio no puede ser una variedad porque no es localmente euclidiano alrededor del cero. Eso va a ser una variedad con borde. Entonces, esto no es localmente euclidiano alrededor de cero. Por lo tanto, no puede ser una variedad. Otro ejemplo. Consideremos la siguiente submersión. Vamos a considerar R2 y le vamos a quitar el origen. Y esta submersión va a ser dada, tomamos pares XY y lo enviamos para la proyección en la coordenada X. Eso va a ser una submersión sobreyectiva. Y por lo tanto, toda submersión determina una foliación del espacio por las fibras. Entonces, esto me va a determinar F, una foliación por componentes conexas de las fibras. Entonces, si nosotros graficamos eso, acá tenemos R2, pero ese R2 está agujereado. Y nos fijamos en las fibras van a ser líneas verticales en el plano. Estas serían las fibras. Pero en particular, alrededor del origen tenemos esta fibra, ¿cierto? Y esta fibra tiene dos componentes conexos. Exactamente. Entonces, cuando esto es R2 sin el origen, y cuando pasamos al espacio cociente obtenemos precisamente lo que dice acá el amigo, tenemos una recta con dos orígenes, donde estos puntos de acá representan estas clases de equivalencia, ¿cierto? La clase de equivalencia acá es, dos puntos son equivalentes y pertenecen a la misma fibra, que en este caso va a ser la hoja de esa foliación, y en este caso tenemos dos componentes conexas que representan estos dos puntos. Este espacio de acá es localmente euclidiano, pero no es Hausdorff. Por lo tanto, tampoco puede ser una variedad. Localmente euclidiano. La vecindad de los orígenes siempre se intersectan. Se intersectan, exactamente, porque van a ser este punto y abiertos acá, alrededor de este punto de acá, que no está. Entonces, localmente euclidiano, pero no Hausdorff. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es un poco más elaborada. Vamos a suponer que es verdad. Supongamos que ese problema tiene solución. Supongamos que existe una estructura de variedad suave sobre el espacio cociente a esa relación de equivalencia tal que la proyección canónica es una submersión. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, acá tenemos la variedad, acá tenemos la proyección canónica, esto va a ser una submersión, y puedo formar el producto fibrado de esas dos aplicaciones, que van a ser la misma. Y el producto fibrado de esas dos aplicaciones es precisamente la relación de equivalencia, porque dos cosas van a estar relacionadas y pertenecen a la misma fibra de esta proyección acá. Entonces acá voy a tener que esto es precisamente el producto fibrado. Ese producto fibrado va a ser de nuevo una variedad. ¿Por qué? Porque estos son submersiones, esos mapas son transversales. Y entonces esto me va a implicar que esto tiene que ser R, tiene que ser una subvariedad del producto. Eso va a ser la primera implicación. Pero además de eso, el hecho de que estos sean submersiones implican que las proyecciones opuestas tienen que ser submersiones. Por lo tanto, acá esta proyección restringido a R y acá la segunda proyección del producto restringido a R son submersiones también.
Eso sucedería si nosotros tenemos una estructura suave aquí, tal que la proyección es una submersión. Y resulta que el recíproco también es verdad, y eso nos da un criterio para determinar cuándo ese espacio cociente es una variedad. Entonces, el recíproco también es cierto. No se ve. Ah, ya. Bueno, el recíproco de esas consecuencias es también verdad. El recíproco también es verdad. ¿Y a qué me refiero con el recíproco? Que si ustedes suponen que se cumple A más B, es decir, que tienen una relación de equivalencia en una variedad tal que esa relación me determina una subvariedad del producto y las proyecciones son submersiones, entonces el espacio cociente va a tener una única estructura de variedad suave tal que la proyección canónica es una submersión. Entonces esto implica que existe una única estructura de variedad suave aquí tal que la proyección canónica es una submersión. Y eso tiene un nombre y se llama criterio de Godement. Criterio de Godement. Este criterio tiene dos implicaciones bastante interesantes que son un poco más conocidas. La primera implicación es que si nosotros tenemos G un grupo de Lie y suponemos que ese grupo de Lie actúa sobre la variedad M de manera libre y propia, actúa libre y propiamente, entonces el espacio de órbitas asociado a la acción siempre tiene una estructura de variedad y la proyección orbital es una submersión. Entonces, vamos a tener que el espacio de órbitas va a ser una variedad y la proyección orbital al espacio de órbitas de la acción es una submersión. La segunda implicación es que supongamos que tenemos una submersión sobreyectiva con fibras conexas. Entonces, la foliación por las fibras y sea F la foliación en M dada por las fibras. Ese criterio va a implicar que el espacio de hojas de la foliación va a ser una variedad y que el mapa que va de la variedad M al espacio de hojas es una submersión. Y acá podemos decir un poco más, vamos a tener lo siguiente, que acá tenemos M, por un lado nosotros tenemos la submersión que va a N, y por el otro lado nosotros tenemos la proyección al espacio de hojas. En este caso, N y el espacio de hojas van a ser difiomorfos. Estos son difiomorfos.
No, tiene una relación, pero me refiero a que cuando tú consideras esta aplicación, acá tomo un elemento G, acá tomo un elemento X y lo mando para E. G actuando en X, X, este mapa es una aplicación propia. ¿Y qué quiere decir? Que la preimagen de compactos es compacto. Eso significa que sea propia. Bien. Acá hay algo interesante con respecto a su pregunta. Si yo digo que la acción es propia, pero no libre, y pongo una restricción un poco más débil, que sea localmente libre, o sea, que las isotropías sean discretas, el hecho de que sea propia me va a decir que las isotropías de la acción son compactas, pero el hecho de que sean discretas me implica que son finitas. Entonces el espacio de órbitas no va a ser una variedad, pero va a ser un orbifold, porque las isotropías son discretas. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? Antes de continuar. Bueno, entonces ya tenemos el criterio de Godemain, pero el criterio de Godemain puede ser un poco restrictivo. Y sería deseable tener un modelo o una manera de desarrollar geometría diferencial sobre un espacio cociente sin necesidad de que él sea una variedad diferenciable, pero que yo pueda, no sé, tener las mismas técnicas de geometría diferencial para este tipo de espacios. Y ahí es donde nacen los grupoides. Entonces voy a poner ese problema y es si existe una manera de estudiar geometría o topología diferencial en, digamos, el espacio de órbitas de una acción o el espacio de hojas de una foliación para una acción o foliación regular en general. Si la acción es libre y propia, podemos estudiar geometría diferencial sobre el espacio cociente, o si la foliación es simple, o sea, viene dada por las fibras de una submersión, entonces se puede. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer eso en general? Entonces la respuesta a esta pregunta, o una posible respuesta, y es la respuesta en la que yo me voy a basar el día de hoy, son los grupoides de Lie. Grupoides de Lie. Ahora, ¿qué es un grupoide? Entonces, un grupoide es, de manera concisa, es una categoría pequeña en la que todo morfismo es invertible. Por pequeña me refiero a que los objetos y los morfismos son conjuntos y le voy a exigir que cada morfismo sea invertible. Entonces, es una categoría pequeña. Voy a definir primero este objeto, que es un grupoide. Entonces, categoría pequeña en la que todos los morfismos son invertibles. Bien. Entonces, voy a dibujar el siguiente diagrama y ya lo voy a explicar. Bien, hay una manera un poco más sistemática de describir esto de acá y lo voy a escribir con este diagrama. G va a ser el conjunto de morfismos y M el conjunto de objetos de la categoría. Entonces, ya, vamos a poner como G, M
objetos que los voy a anotar como X, Y, Z, etcétera, y G van a ser los morfismos. Yo voy a decir flechas, pero es lo mismo, los morfismos, ya que la categoría G, H, K, etcétera. Y voy a empezar a describir estos mapas que están acá. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros tenemos un morfismo, es una aplicación entre dos objetos, ¿cierto? Entonces, G va a ser un morfismo entre X y Y. Este elemento de acá lo voy a denotar como S de G, y esto se conoce como source o origen de la flecha. Y este de acá lo voy a llamar target o destino de la flecha. Por lo tanto, S y T son las aplicaciones que a cada flecha le va a asignar el origen y en la otra le va a asignar el destino. ¿Bien? Ahora, este conjunto de acá va a ser el producto fibrado de S con T. Entonces eso va a ser el conjunto de todos los elementos G, H pertenecientes al producto cartesiano de G con G, tal que el source de G es igual al target de H. ¿Y eso qué me está diciendo? Que me voy a fijar en los pares de flechas en las que donde una empieza, la otra tiene que terminar. Entonces voy a fijarme en pares de flechas de la siguiente manera. Acá tengo G, acá tengo H, esto sería Z, X y Y, donde H termina empieza G. Y cuando yo tengo este tipo de aplicaciones en una categoría yo puedo componer. Entonces M va a ser una composición parcial. Solo voy a poder componer flechas que satisfacen esta condición de acá. Entonces yo voy a tener dos flechas. Y lo que voy a hacer es simplemente componer y voy a obtener una flecha que va a ser la composición, que va a ir de Z para Y, y es una composición. O multiplicación, solo que está de manera parcial. Cuando tengo una multiplicación me puedo fijar en quiénes son las unidades y quiénes son los inversos. El inverso lo puedo determinar de manera muy simple. Yo tomo una flecha que va de X para Y y el inverso pues va a ser la flecha inversa, ¿cierto? O sea, la flecha que va para X y sale de Y, queda la -1. Y lo puedo hacer ¿por qué? Porque estoy asumiendo que todos los morfismos son invertibles, entonces toda flecha tiene un inverso. Y ese 1 es simplemente la flecha identidad, que a cada objeto le asocia el morfismo de identidad sobre ese objeto. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando piense en un grupoide voy a pensar, es esto de acá, pero lo puedo ver de manera sistemática como esto. Bien, voy a tener un conjunto de objetos, un conjunto de morfismos, voy a tener una multiplicación parcial, una inversión, dos mapas que me indican el inicio y la salida de una flecha, y para cada elemento de acá, para cada objeto, yo voy a tener una flecha que es la identidad. Bien. Y la notación que se adopta es la siguiente. Esto va a ser un grupoide. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con geometría? Yo voy a asumir ahora que esta categoría va a tener objetos y flechas que van a ser variedades. Esto va a ser una variedad y esto va a ser una variedad. Y voy a asumir una condición de regularidad sobre los mapas estructurales que me permite hacer geometría diferencial.
Entonces lo más básico sería exigir que todos sean mapas suaves, porque estoy trabajando con mapas entre variedad, pero también quiero que este amigo de acá sea una variedad. En general el producto fibrado entre variedades no es una variedad, pero si exijo algo para el source y para el target, como que sean sumersiones, voy a tener que eso es una variedad y puedo exigir que la multiplicación también es suave. Entonces, esa es la definición de grupoide de Lie. La definición principal. Entonces, un grupoide va a ser un grupoide de Lie si G y M son variedades suaves los mapas, estos mapas de acá, el source, el target, la multiplicación, la inversión y el mapa que se llama mapa unitario porque a cada objeto le da su morfismo de identidad, se llaman mapas estructurales. Entonces un grupoide de Lie va a ser un grupoide en el que G y M son variedades suaves, los mapas estructurales son suaves. Y el source y el target son submersiones sobreyectivas. Por lo tanto, la primera implicación que ya comenté es que si esos son submersiones, entonces este producto fibrado de las flechas que se pueden componer es una subvariedad del producto cartesiano. ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la definición de grupoide? Muy bien, entonces, ¿qué es lo interesante? Es que este objeto permite encapsular en un mismo ambiente muchas de las geometrías que ustedes conocen. Grupos de Lie, variedades, acciones de grupo, foliaciones, pseudogrupos, orbifolds, etc. Entonces, me voy a enfocar en dar ejemplos de grupoides de Lie para mostrar dónde aparecen. ¿Está bien? ¿Cuál sería el primer ejemplo que se les viene a la cabeza de un grupoide de Lie? Un grupo de Lie, ¿cierto? Entonces ese es el primer ejemplo. Si ustedes tienen un grupo de Lie, entonces él va a ser un grupoide sobre un punto. Es un grupoide sobre un punto. Grupoide de Lie sobre un punto. Acá el source y target son triviales. Y la multiplicación y la inversión y la unidad van a estar determinados por la multiplicación, la inversión y la identidad del grupo de Lie. Y la multiplicación e inversión coinciden o están dadas por la estructura de grupo de G. Ese es el primer ejemplo.
Ahora el segundo ejemplo es que toda variedad es un grupoide de Lie. Si yo tengo una variedad suave, entonces puedo definir un grupoide de Lie. Y es que ya va a ser un grupoide de Lie sobre ella misma y voy a asumir que el source y el target son el mapa de identidad. O sea, acá tomo la identidad de M, acá tomo la identidad de M, y eso se llama grupoide unitario. Todos los mapas estructurales son la identidad. Bien. Cuando se fijen en el producto fibrado de la identidad con la identidad, van a obtener que esto va a ser la diagonal, pero la diagonal va a ser difeomorfa a la variedad, por lo tanto, por eso hago esta afirmación. El tercer ejemplo son las acciones de grupos de Lie. Voy a tomar, llamemos K un grupo de Lie. M una variedad. Y vamos a tomar lo siguiente. K una acción suave. Bien. Entonces, esto me va a determinar un grupoide de Lie, donde las flechas van a estar dadas por el producto cartesiano de K con M, y los objetos van a ser M, ¿ya? Entonces, este de acá es el producto cartesiano de variedades, variedad producto. Y vamos a definir los mapas estructurales. El source, estas son las flechas, ese producto, entonces el source lo voy a definir como la proyección en la segunda componente. El target va a ser la acción del elemento K sobre X, y la multiplicación tiene que ser definida de manera parcial. Entonces la multiplicación tengo que multiplicar flechas donde el source coincide con el target, ¿cierto? Entonces acá tengo KX, el target de esto sería la acción de K sobre X, pero eso tiene que ser el source de la flecha, que es la proyección en la segunda componente. Entonces acá tengo que colocar K actuando en X, y acá puedo poner cualquier cosa, K'. Por lo tanto, voy a definir esta multiplicación de la siguiente manera: K' por K, X. Y con eso puedo definir los demás mapas estructurales de manera simple, y esto va a ser un grupoide de Lie también. Bien, antes de continuar con algunos ejemplos, me gustaría describir la estructura de un grupoide de Lie. Entonces vamos a escribir la estructura subyacente. Vamos a tomar un grupoide de Lie. Y vamos a tomar un elemento, un objeto, un elemento de. Entonces voy a poder definir los siguientes objetos. Voy a definir la órbita de X. La órbita de X van a ser los elementos de la variedad tal que existe una flecha que va de X para Y.
Son los elementos en la variedad tal que voy a tener source X, pero el target va a ser Y. Bien. Después voy a tener isotropías. ¿Qué van a hacer las isotropías? Van a ser las flechas que comienzan en X y terminan en X. Ya. No necesariamente tienen que ser la identidad. Uno sabe que pueden haber morfismos entre un mismo objeto que no necesariamente son la identidad. Entonces eso los voy a llamar como isotropías. Bien. Y voy a tener un espacio de órbitas. Y ese espacio de órbitas va a ser precisamente la colección de todas las órbitas. Pero lo puedo ver como un espacio que está determinado por una relación de equivalencia sobre M. Voy a decir que dos puntos están relacionados y existe una flecha entre ellos dos. Y esa relación de equivalencia me da un espacio cociente que va a ser precisamente el espacio de todas las órbitas. Muy bien. El conjunto de todas las órbitas. Y por lo tanto voy a tener una aplicación que va a ser una proyección que a cada punto de X yo le voy a asociar su respectiva órbita. Ese mapa es sobreyectivo, va a ser continuo, este espacio tiene una topología cociente, pero en general no va a ser una variedad. Sin embargo, se puede hacer geometría diferencial sobre él, que es como la moraleja que voy a dar al final. ¿Qué esperarían ustedes de qué son estos objetos en este ejemplo específico? Aquí, por ejemplo, las órbitas son triviales, es un solo punto, las isotropías también son triviales y el espacio de órbitas es un punto. Aquí también, isotropías triviales, órbitas solo son puntos y el espacio de órbitas va a ser simplemente la misma variedad. Acá, pues acá van a ser, las isotropías son las mismas isotropías de la acción. Acá vamos a tener entonces las órbitas de este grupoide, las isotropías, y el espacio de órbitas coinciden con con los respectivos objetos de la acción. Voy a tener, las isotropías son las isotropías de la acción, las órbitas son las órbitas de la acción y el espacio de órbitas va a ser el mismo espacio de órbitas, ¿cierto? Ahora, ¿qué indicio nos da esto? Que nosotros sabemos que las órbitas son subvariedades, que las isotropías son grupos de Lie, ¿cierto? Entonces eso va a ser también una propiedad para un grupoide en general y lo voy a poner como un teorema, y es que las órbitas van a ser subvariedades inmersas, no necesariamente embebidas, pero van a ser subvariedades. Las isotropías van a ser grupos de Lie. Es un teorema que caracteriza esa estructura. Es que las órbitas son subvariedades. Si yo tengo un grupoide de Lie, y me fijo en la órbita de un punto, la órbita va a ser una subvariedad y las isotropías son subgrupos, son grupos de Lie, donde la estructura es restringir la multiplicación parcial que tengo en el grupoide, pero la restringo simplemente sobre las isotropías y eso me da una estructura de grupo de Lie.
Pero además de eso tengo algo más interesante. Si nosotros tenemos el source, nosotros sabemos que el source es una submersión. Entonces las fibras son sus variedades. Esa submersión, entonces vamos a tener acá una acción de las isotropías sobre la fibra de ese punto. Esto va a ser una acción por multiplicación a derecha. Multiplicación a derecha. Y vamos a restringir el target del grupoide. Esto va a ser un subconjunto de G. Y voy a restringir el target a ese subconjunto. Y eso va a caer sobre la órbita. ¿Ya? Que ya sabemos que este es un grupo de Lie, esto es una variedad, esto es una variedad. Y este diagrama determina un fibrado principal. Esto va a ser un fibrado principal. Bien, que aparece bastante también en geometría diferencial. Y esto acá también yo podría haber caracterizado la órbita como la imagen por el target de la S-fibra. Por ejemplo, acá la isotropía la puedo ver como el mapa S,T, y eso sería la preimagen precisamente del punto X, X. Y ahí pueden ver cuál es la estructura de variedad, en fin, por ejemplo. Muy bien. Y aparte de eso, esto sería como una información que tengo una información adicional de que tengo un fibrado principal para cada punto, pero también voy a tener algo más, y es que voy a tener una representación canónica del grupo de Lie isotropías. Entonces, tomo el grupo de Lie isotropías y voy a tener una representación de ese grupo de isotropías. ¿En qué? La órbita es una subvariedad, puedo considerar el fibrado normal. Entonces voy a tomar el fibrado normal a esa órbita en el punto X. Esto va a ser la fibra normal. Y hay una manera de definir una representación de la isotropía en ese fibrado normal. Yo tomo un elemento G y tengo que definir un automorfismo del fibrado normal a la órbita, y ese va a estar definido de la siguiente manera. Rho de G de una clase, de un vector, va a ser determinado precisamente por la clase de lo siguiente: la diferencial del target en G de B, tomo la clase donde, acabo de poner un W, donde ese W va a ser un elemento que satisface esta propiedad. Acá estoy usando algunas cosas. Nosotros tenemos que el source y el target son una submersión, la diferencial es sobreyectiva, entonces todo vector en la base tiene un representante, ¿cierto? Entonces, todo vector en la base va a tener un vector en el espacio total, tal que yo lo puedo alcanzar con la diferencial, ya sea del source o del target. Entonces acá me fijo en un elemento W que satisface, perdón, acá creo que cometí un error. Acá es W, B, donde W es un elemento en el espacio tangente al grupoide en G. Tomo ese elemento que puedo alcanzar con la diferencial del source y lo evalúo acá, y después tomo la clase en el espacio normal. Esto acá me va a dar una representación que es bastante importante también en el grupoide. Entonces ya órbitas son subvariedades, isotropías son grupos de Lie, voy a tener este fibrado principal y además de eso tengo una representación de las isotropías. Y si quieren pensar en un ejemplo más específico, es la misma representación de isotropía que voy a tener para la acción del grupo de Lie. En este ejemplo, esa representación coincide precisamente con la representación de isotropía. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Ninguna. Entonces voy a finalizar con algunos ejemplos adicionales. El borrador.
a dejar este acá. Un cuarto ejemplo, va a considerar una sumersión. Sumersión sobreyectiva. Y entonces esta sumersión sobreyectiva me va a dar un grupoide, donde las flechas van a ser determinadas por el producto fibrado de esa sumersión consigo mismo. Y la base del grupoide va a ser M. ¿Ya? Esto de acá va a ser el producto fibrado de la sumersión consigo mismo. Y acá voy a tener unas proyecciones. Esta va a ser la proyección en la primera componente y esta va a ser la proyección en la segunda componente. Ese va a ser el source y ese va a ser el target. Entonces va a ser un grupoide donde el source y el target están dados por las proyecciones de este producto fibrado sobre M, y la multiplicación la voy a definir de la siguiente manera. Bueno, el source voy a escribirlo acá, de x con y va a ser igual a y, el target de x con y va a ser igual a x, y la multiplicación de x y y solo la puedo hacer, claro, el source tiene que coincidir con el target, entonces este tiene que ser y, z, y va a ser el par x, z. Esa va a ser la multiplicación. La inversa va a ser simplemente cambiar el orden a x y y. La unidad va a ser simplemente enviar un elemento a la diagonal, a x, x, etc. Y esto tiene algunos casos particulares. En particular, si ustedes toman la siguiente sumersión, que a M lo envía un punto, el grupoide que van a obtener va a ser el grupoide unitario. Grupoide unitario. Si ustedes toman la identidad, acá van a tener algo que se llama grupoide de pares. Va a ser muy parecido a esta estructura de acá, solo que no va a estar definida sobre un producto fibrado, sino sobre el producto cartesiano de M. Y hay uno muy interesante, y es si ustedes toman un cubrimiento abierto de la variedad y toman la unión disyunta de ese cubrimiento abierto, entonces hay una proyección canónica de esa unión disyunta para M. Bien, yo tengo, digamos, x, y, donde x es un elemento del abierto U sub i, y lo voy a mandar para x. Eso va a ser una submersión y eso va a tener un grupoide por esta construcción. Y acá voy a obtener algo que se llama grupoide de check. Acá va a la unión disyunta de esos abiertos. Y eso se llama grupoide de check. Y que es interesante este grupoide, que cuando uno tiene un cubrimiento abierto, uno tiene una propiedad de cociclo en las triples intersecciones. Entonces la multiplicación de este grupoide codifica la propiedad de cociclo de ese cubrimiento. Eso es importante. Bueno, otro ejemplo. Aquí también aparecen los problemas de refinamiento. Exacto, el refinamiento me va a dar precisamente algo que se llama una equivalencia morita entre grupoides, pero no tengo tiempo para mencionar eso, pero sí.
aparece. Eso me da una equivalencia entre los dos grupoides que van a definir, que se llama equivalencia Morita. Exactamente. En el espacio o en el stack o el espacio de órbitas no va a importar cuál cubrimiento vayas a tomar. Pero si lo miras como grupoides, ellos son Morita equivalentes, que es como la noción de isomorfismo entre grupoides que se utiliza en geometría diferencial y topología diferencial para trabajar. Otro ejemplo. Ahora, ¿cuál es un objeto que aparece mucho en topología algebraica que solo tiene una multiplicación parcial? El grupoide fundamental. Sí. Cuando ustedes tienen caminos, ustedes solo pueden concatenar caminos que donde uno termina, el otro empieza. Y se define una multiplicación que es la concatenación. Entonces puedo definir un grupoide utilizando ese tipo de estructura. Voy a tener una variedad y voy a tener el grupoide fundamental. Entonces, ¿qué es el grupoide fundamental? Aquí vamos a tomar esto como clases de homotopía de caminos con puntos finales fijos. Bien, yo voy a tener un camino en la variedad y voy a tomar su clase de homotopía. Entonces ¿cómo voy a definir el source de una clase de homotopía? Evalúo el camino en el punto inicial. ¿Cómo va a ser el target? Va a ser evaluar esa clase de homotopía en el punto final del camino, y la multiplicación utilizo la concatenación, que la puedo definir porque va a ser parcial, es una multiplicación parcial. Entonces la multiplicación de dos clases de homotopía de caminos que comienzan y terminan en el mismo lugar va a ser precisamente la clase de la concatenación. Ahora, si M es conexo, eso quiere decir que toda variedad conexa es conexa por caminos, siempre puedo unir dos puntos. Eso me va a implicar que la órbita de cualquier punto va a ser ¿qué? Todo el espacio, porque cualquier dos puntos los puedo conectar por un camino, entonces la órbita va a ser todo el espacio. Y las isotropías de ese grupoide van a ser los grupos fundamentales de la variedad basados en ese punto. ¿Ya? Y el espacio de órbitas va a ser trivial. Trivial. Bien. Hay una manera, voy a poner dos ejemplos y termino. 5 minutos. Sí, gracias. Ya, 4 minutos. Entonces, el ejemplo que voy a poner es con foliaciones regulares. Voy a tomar una foliación regular y esto me va a dar un grupoide que se llama el grupoide de monodromía de la foliación. Ahora, digamos que esto es M y yo tengo una foliación de ese espacio. Vamos a llamar acá a esta hoja de la foliación L. Entonces yo me voy a fijar en clases de homotopía de lazos que están contenidos en alguna hoja. Entonces me voy a fijar por clase de homotopías de lazos que están contenidos en las hojas. Eso va a ser esto. Clases de homotopía de lazos, clases de homotopía de lazos, de caminos, con puntos fijos
que están contenidos en las hojas. De la foliación. Aquí, si M es conexo, entonces la órbita de todo punto, esto es un poco más difícil, pero si M es conexo, no, acá no. En otro ejemplo. Aquí las órbitas, perdón, en general, van a ser precisamente las hojas que pasan por el punto X. Esta sería la hoja que pasa por X. ¿Y quiénes van a ser las isotropías? Van a ser los grupos fundamentales de la hoja que pasa por X en ese punto. Y ya para terminar, voy a tomar un ejemplo que también es interesante y es si ustedes tienen un fibrado vectorial, hay una manera de definir un grupoide que va a ser el grupoide lineal general del fibrado. Entonces, ¿quién va a ser ese grupoide? Ahora, las flechas van a ser una flecha entre X y Y, es un isomorfismo lineal entre la fibra de X y la fibra sobre Y. Esos van a ser las flechas, isomorfismos lineales entre las fibras de los puntos. ¿Cómo voy a tener, qué va a ser el source de eso? Yo tomo un isomorfismo lineal. El source va a ser simplemente X, el target va a ser Y y la multiplicación va a ser composición por esos isomorfismos lineales. Yo tomo dos isomorfismos lineales, este que va a Y, tiene que coincidir source con target, entonces tiene que satisfacer eso y tomo la composición. Va a ser la composición. Ahora, si M es conexo, entonces voy a tener que cualquier órbita va a ser M. Eso es un poco más complicado, pero es porque si yo tengo un fibrado, puedo utilizar particiones de la unidad para construir una conexión y el transporte paralelo entre dos puntos me va a dar ese isomorfismo lineal que voy a tener para poder garantizar que la órbita va a ser todo M. Pero necesito conexidad y las isotropías van a ser los automorfismos de la fibra. Bien, quería comentar algo, pero no va a tener mucho tiempo, es que, por ejemplo, ustedes me dijeron, el ejemplo más elemental de grupoide de Lie es un grupo de Lie, pero uno sabe que cuando quiere hacer geometría diferencial invariante sobre grupos de Lie, uno se fija en el objeto infinitesimal, que es el álgebra de Lie. Geometría invariante se traduce a geometría lineal sobre el álgebra de Lie. Si uno tiene un grupo de Lie, uno tiene un objeto infinitesimal asociado que generaliza esa correspondencia que da el teorema de Lie. Para cada grupoide de Lie hay algo que se llama un algebroide de Lie. Hay una manera de construir un algebroide de Lie que va a ser un fibrado vectorial con un anchor en el que las secciones del fibrado vectorial tienen un bracket de Lie y se satisface una identidad de Leibniz. Es un requerimiento adicional, ¿cierto? Para cada grupoide hay un algebroide, pero a diferencia de grupos de Lie y álgebras de Lie, uno tiene allá que uno puede integrar el álgebra de Lie y un grupo de Lie conexo y simplemente conexo. Acá no.
hay obstrucciones topológicas y ese problema fue bastante difícil, pero se resolvió hace mucho tiempo. Pero en el caso de hacer una integración de algebroides para grupoides no es posible, hay unas obstrucciones topológicas con la topología de las órbitas del grupoide. Y se puede hacer geometría diferencial para espacios singulares. Ahora, el espacio en el que uno va a querer hacer geometría diferencial va a ser el espacio de órbitas. Eso va a ser como el modelo del espacio singular, porque ese espacio de órbitas recupera muchas cosas en geometría. Pero entonces yo tengo que modelar el espacio tangente a ese espacio de órbitas. Y ese espacio tangente se va a modelar con la representación que yo mencioné por esta parte en algún momento de la charla. Yo tengo una representación para todas las isotropías. Esa representación me da una acción de la isotropía sobre las direcciones normales a las órbitas. Eso tiene un espacio de órbitas. Ese espacio de órbitas me modela el espacio tangente al espacio de órbitas, o a lo que sería el stack diferenciable. Y eso me permite hacer geometría sobre ese tipo de espacios. Si pongo ciertas suposiciones sobre el grupoide, como que la dimensión de las variedades sean iguales, ese espacio de órbitas me modela un orbifold, por ejemplo. Es una manera distinta de ver un orbifold, pero me permite modelar objetos singulares mucho más generales que solo orbifolds. Y queda mucho más simple definir objetos geométricos sobre orbifolds utilizando el grupoide que representa precisamente a eso. Entonces, paro por acá y bueno, muchas gracias por la atención.